Asiento, amado y amada del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué maravilloso es el Señor. ¿Está de acuerdo conmigo que el Señor es maravilloso, que es infinitamente misericordioso? Cuando hablamos de la gracia del Señor, hablamos del amor, del perdón, de la salvación del Señor, de la doctrina de la gracia. Y esta revelación el Señor se la dio a un hombre como Pablo, perseguidor de la iglesia de Cristo. ¿A quién más se le podía revelar la gracia sino a quien que cuando se le reveló Cristo, él se vio a sí mismo y vio que estaba luchando y yendo contra el mismo Cristo? Alguien que conocía que no merecía nada del Señor, pero el Señor le perdonó y le reveló de su gracia. Y en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, Pablo dice, yo fui instruido por el Señor mismo, pero no por el Señor como fueron instruidos Pedro, Juan, Jacobo, los otros discípulos del Señor. Pablo fue instruido por el Cristo glorificado. Qué privilegio tan grande. Yo quiero que busque ahora Gálatas capítulo 1, vamos a ver en esta serie de mensajes, en este mes, que es el mes de la Reforma, es el mes cuando recordamos la Reforma de la Iglesia. El título de este mensaje es Solo Escritura, aunque podría llamarse también Solo Cristo, Solo Fe y Solo a Dios Gloria, pero Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante, vamos a comenzar a leer. Gálatas capítulo 1, versículo 1 en adelante. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, lo tienen todo, ¿verdad? Gálatas 1, versículo 1 en adelante. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que lo resucitó de los muertos, dice el versículo 1 de Gálatas capítulo 1. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 8 dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho también, ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas, el Espíritu Santo nos dice a nosotros, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Que el Señor nos dé revelación de su palabra por medio de su Espíritu, le rogamos. Acá Pablo le escribía a los hermanos de Galacia o a los Gálatas. Esta carta traía un fin, como casi la mayoría de las cartas, correctivo, pero si usted pudo percibir el saludo del apóstol Pablo, no era un saludo como en las otras cartas, no era un saludo con alguna exaltación, o era un saludo más amable, sino se puede percibir que era un saludo diferente a los otros saludos, un saludo impersonal, un saludo de alguien que está molesto y preocupado. Se le notaba en el saludo solamente a Pablo que estaba molesto y preocupado, porque comienza a decir, Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios, Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Está diciendo Pablo, apóstol. El apóstol era un enviado con una comisión,
¿sí? Enviado por Dios con una comisión, con un motivo, con un fin, para una obra. Dice apóstol, no de hombres, mi ministerio no es de los hombres, estaba diciendo Pablo a los Gálatas. De entrada comenzó Pablo a decirle a los hermanos de Gálatas, mi ministerio no es de los hombres. Dice no de hombres, quiere decir también que no estaba en deuda con el hombre. Él no había sido puesto por un hombre. Pablo, vos vas a ser apóstol. Entonces él le tenía que rendir cuenta al hombre, él le tenía que agradar a ese hombre que le puso en ese lugar. No sé si vio que alguna vez sucedió eso con algunos ministerios, que le rendían cuenta a los hombres, al apóstol, a mi líder. No digo que no haya una sujeción, no estoy hablando de eso, sino que buscaba el favor de ese hombre. Pablo decía, yo no estoy en deuda con ningún hombre, porque a mí el que me llamó es Dios, es Cristo, no de hombres ni por hombres. Apóstol por Jesucristo y por Dios. Dios el Padre que lo levantó a Jesucristo de los muertos, le recuerda. Eso es el versículo 1 nada más. Y después del versículo 12, y a todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, estaba diciéndole, hermanos, me uno con mis hermanos, con mis compañeros de milicia, con mis compañeros de la predicación, con aquellos que me acompañan. Me pongo de acuerdo para escribir esta carta a ustedes. Los saludo, pero también con ellos me pongo de acuerdo para escribirle. Estaba diciendo, no soy yo solo el que les quiero decir lo que voy a decirles, sino también son los que están conmigo, de la iglesia, del ministerio de Pablo. El saludo del motivo de la carta también se une a mí en esta carta, dice Pablo. Dice el versículo 2, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Y en el versículo 3 dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz, por la gracia de Dios estamos en paz con Dios mismo. Ese saludo, gracia y paz, tiene el significado que por la gracia del Señor estoy en paz, estamos en paz para con Dios. Por gracia, ya no somos enemigos, estamos justificados, como dice Romanos 5. Hasta el saludo de Pablo fue un ataque contra el sistema legalista, gracia y paz. ¿Cuál era el problema de los hermanos de Gálatas, de los Gálatas de Galacia? Eran que estaban saliéndose de la gracia, estaban volviendo a la ley, se estaban apartando de la enseñanza de la sana doctrina, estaban tomando el sistema, volviendo a la enseñanza legalista. Ya vamos a ver muy bien de qué se trata. Este saludo, gracia y paz, estaba diciendo la salvación no es por obra, como ellos afirmaban. La salvación es por gracia. No puede resultar paz porque nadie puede estar seguro. Por una salvación por obra nadie puede estar en paz. Si nuestra salvación fuera por obra, por nuestras propias obras, nunca estaríamos en paz. Porque no estaríamos seguros si todas nuestras obras son suficientes como para agradarle a Dios. Yo creo que si fuera por nuestras propias obras, viviríamos en una incertidumbre que nos dejaría totalmente, iba a decir loco, pero intranquilos. Imagínense que nuestra salvación dependiera de nosotros mismos. Pero hay una doctrina, cuando se sale de la doctrina de la gracia, caen en la doctrina del legalismo. Aún muchas iglesias están en la doctrina del legalismo. Y esto es lo que le pasaba a la iglesia de Gálatas. Dice el versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Cristo entregó su vida para librarnos del horrendo juicio y de la horrenda condenación. Cristo entregó su vida, le está diciendo Pablo a los hermanos. No se olviden, hermanos, que Cristo entregó su vida para librarnos del horrendo juicio, de aquel juicio que el mundo teme, de aquel juicio final, o de aquel juicio que va a venir sobre todas las personas de este mundo. Nadie puede evitar el pecado mediante el esfuerzo humano. La salvación es por gracia y no por obras, le está recordando Pablo a los hermanos de Gálatas. Por voluntad de Dios y Padre, dice Pablo. Ahí dice por voluntad de Dios y Padre también. No está diciendo que Cristo se apartó de la voluntad del Padre. El Padre nos quería destruir y Cristo dijo no, como Moisés,
Cuando Dios le dijo a Moisés, voy a destruir este pueblo rebelde, ¿se acuerdan? La semana pasada la comunidad judía celebraba el Día del Perdón. Recordaban cuando el pueblo pecó por la idolatría y Dios le dijo a Moisés, voy a destruir esta nación, voy a levantar una nación nueva a partir de ti, Moisés. Y Moisés dijo, no lo mates. ¿Qué van a decir los demás pueblos? No lo mates, Señor. ¿Qué van a decir los demás pueblos cuando lo haya destruido? Que no lo sacaste de Egipto con poder y ahora lo vas a destruir. Van a decir que no pudiste con ellos. Y Dios dice, está bien, lo voy a perdonar. No se dio en el caso con Cristo. No es que Cristo dijo, Padre, no los mates, sino que el Padre quiso salvarnos, envió a su único Hijo para que entregue su vida por nosotros. Ahí el Padre y el Hijo estuvieron de acuerdo, aunque no son dos personas, la misma persona, pero no es que Cristo quería salvarnos y el Padre no. Acá por eso Pablo dice, por voluntad de Dios y Padre, dice Pablo, no es que Jesús actuó en contra de la voluntad del Padre. Y dice en el versículo 5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El versículo 6 dice, estoy maravillado de que tan pronto se haya alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, y acá me quiero detener con la lectura. A veces no se da tanta importancia a lo que es la sana doctrina. A veces pensamos que esta iglesia de la sana doctrina es una iglesia más, un movimiento más, es un lineamiento de pensamiento diferente. No se trata solamente de un pensamiento, ni es una moda, ni es una denominación solamente. Pablo estaba muy preocupado y hacía bien porque sabía que la iglesia de Galacia, los hermanos gálatas, se habían apartado de la gracia, habían caído de la gracia y estaban nuevamente en el legalismo, en la ley. ¿Qué significa salirse de la gracia del Señor? De no reconocer que la salvación es una obra exclusiva de Dios, es un regalo de Dios a aquellos que Dios eligió y es por gracia, no por merecimiento. Entonces, esa doctrina de la gracia anula toda obra del hombre, porque la salvación es exclusiva, es obra exclusiva de Dios. Deja de lado al hombre como protagonista y como coprotagonista, y lo pone a Dios en el centro. Y estos hermanos de Galacia, por falsos maestros que entraron a la congregación y comenzaron a predicar el legalismo, dejaron de lado a Cristo. Fíjese qué problema un cristiano que deja de lado a Cristo, que no reconoce la obra eficaz de Jesucristo en la cruz para salvarnos a nosotros, que le hace creer que la salvación son por tus obras. Y usted dirá, eso pasó antes, en el tiempo de los Gálatas, ahora no sucede eso. Examine las doctrinas, examine las congregaciones, examinen, no todo aquel que dice que es de Cristo, es de Cristo. Cuando en las predicaciones usted escuche que el predicador le diga, yo escucho cada predicación que a veces parecen sacadas de la ficción. Escuchaba un predicador muy reconocido un video estaba viendo en YouTube de Gigi Ávila, por ejemplo, que decía que él ayunó 41 días, que el Señor los 38 días le dijo algo, pero Señor, te pido 3 días más por las almas perdidas. Y era como él se ponía, el protagonista de la salvación de aquellos que recibieron la predicación era el predicador y no Cristo. Y sonaba hasta lindo de un hombre de Dios que ayuna 40 días, 41 días, 38 días, no sé cuántos días. Y la gente saca la mirada de Cristo y pone la mirada en el hombre, en las obras del hombre. Entonces está en deuda con aquel hombre y no con Dios. Y pueden decir mucho, pero muchos escucharon la predicación y muchos se salvaron. Y sí, seguramente sí, pero por la misericordia de Dios. Hoy en muchas iglesias se predica el evangelio donde todo gira alrededor del hombre. El hombre es quien decide cuándo llegar a Dios. El hombre decide cuándo alejarse de Dios. El hombre decide cuándo salvarse. Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario, nos dice que Dios nos escogió. Él nos llamó con un llamamiento irresistible. Por eso Pablo le dice, estoy maravillado, dice el versículo 6, que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Hermanos, le está diciendo Pablo,
¿Cómo puede ser que se hayan olvidado tan rápido de aquel quien los llamó para seguir un evangelio diferente? Tan pronto es la palabra griega que significa con tanta facilidad o con tal rapidez. Alejado, cuando Pablo dice se han alejado, han desertado, esa palabra militar, cuando un soldado salía de la fila del ejército. No sé si recuerdan algunos cuando había en la época del registro del servicio militar obligatorio, aquel desertor, aquel que no se presentaba en los cuarteles a cumplir con el servicio militar obligatorio hace años atrás, cuando era obligatorio. Era un desertor y era buscado para ser encarcelado porque había desertado, no estaba cumpliendo con la ley del país. Acá Pablo dice, alejados, desertados por la causa de haber oído las doctrinas de falsos maestros. Se salieron de la gracia, desertaron. Se apartaron de la gracia, se apartaron de aquel que os llamó, dice. Acá no dice, fíjese bien, no dice que se apartaron de la iglesia, no dice se apartaron de la denominación, se apartaron de aquel que los llamó, se apartaron de Dios. Hermanos, esto no se trata solamente de yo pertenezco a esta denominación, se trata de Dios. Pablo le está diciendo, no se apartaron de la doctrina, están en otra denominación X, sino dice, se apartaron de aquel que los llamó, se apartaron de Dios. No, pero también son hermanos. ¿Será? Que Dios tenga misericordia. Se apartaron de Dios. Si quiere, vamos a leer nuevamente el versículo 6. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Se apartaron de aquel que os llamó. Se apartaron, ¿quién os llamó? Pablo, los llamó la iglesia, la congregación, los llamó la denominación, el apóstol, Dios. El evangelio de la gracia exalta a Cristo, glorifica al Padre. El evangelio que no es de la gracia, la doctrina que no es la doctrina de la gracia, exalta al hombre. El hombre es el protagonista. Dios te amó tanto que envió a su Hijo. Así dice Juan 3:16. Pero toda la Biblia dice que Dios lo hizo por amor a su nombre, primero, y que Él los eligió de antemano para su gloria. Dios te quiere enriquecer, Dios te quiere salvar, primero. Dios mandó a Cristo porque te quiso liberar de la esclavitud del pecado. Se apartaron de aquel que os llamó, del llamado eficaz de Dios. ¿Para qué se apartaron? Para seguir un evangelio diferente. Dejaron el evangelio de gracia por el falso evangelio de las obras. El evangelio de las obras. Y podríamos abrir un punto ahí que sería largo para muchos minutos más, pero prefiero seguir. Dejaron el evangelio de Cristo por el evangelio del hombre. Dejaron el evangelio de Cristo por el evangelio del hombre. El evangelio cristocéntrico por el evangelio antropocéntrico. Los judaizantes añadieron requisitos, ceremonias, parámetros del antiguo pacto como requisitos previos y necesarios para la salvación. Aquellos falsos maestros decían que había que añadir ciertas cosas para que la salvación recién fuera eficaz. Tenés que hacer tal cosa si querés que Dios te salve. Tenés que hacer tal otras. Para ser bendito tenés que hacer tal, tenés que dar tal ofrenda. Si querés que Dios te salve, tenés que hacer muchos sacrificios. El versículo 7 dice, no es que haya otro evangelio, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo.
La palabra griega podría traducirse como crear problemas cuando dice perturban. Muchos han creado problemas, significa sacudir con violencia. Aquí se refiere a la profunda perturbación emocional. Pervertir, convertir algo en su opuesto. Quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí se refiere a la profundidad de la perturbación emocional. Vieron que cuando un falso predicador, un falso maestro comienza a hablar, toca las emociones. Como no es palabra, Dios toca las emociones. Dice, ay, pero qué lindo, me encanta oírlo este hombre, me hace sentir bien. No es como el otro predicador que me hace sentir mal, me hace sentir pecador. Este me hace sentir un campeón. Voy a ir a esa iglesia, no voy a ir a otra iglesia, donde me dice que yo tengo que vivir en santidad, tengo que dejar el pecado. Y aparte el otro predicador, ese del predicador de la iglesia reformada, nunca me dice que voy a ser próspero, rico, famoso, exitoso. Acá Pablo dice, estos predicadores, le decía, están perturbando, están confundiendo, están pervirtiendo, están torciendo las escrituras. Estos predicadores trataron de destruir la gracia, convertir el mensaje del favor inmerecido de Dios para beneficio de los pecadores en un mensaje de favor divino ganado con un mérito humano. O sea, el hombre quiere ser protagonista siempre. El hombre siempre quiere ser protagonista aún dentro del evangelio. ¿O por qué creen en alguna iglesia donde dice, ustedes son las guerreras de Dios? Y las mujeres dicen, bueno, en mi casa soy maltratada por mi esposo, por mis hijos, ahora en la iglesia me dice que soy una guerrera, gloria a Dios. Pero solamente en las cuatro paredes de la iglesia, todo es virtual. Cuando la Biblia dice, creo que el hermano Mauro dijo al comienzo, habló sobre la guerra espiritual. La Biblia cuando dice, sométanse a Dios y resistan al diablo y el diablo huirá de vosotros. Sométanse a Dios, comienza la guerra espiritual, ¿no? Sometiéndome a Dios y resistiendo el pecado y las tentaciones de Satanás y el diablo huirá. ¿Qué tanta guerra espiritual? ¿Qué tantas guerreras? Sos la princesa de Dios, sos el príncipe de Dios. ¿Y eso cómo no va a tocar el ego? ¿Cómo no va a tocar la emoción? Vivimos en un mundo donde muchas veces la pasamos mal y en la iglesia me hace sentir bien. Cuando tenemos que reconocer que somos elegidos por Dios. Eso qué privilegio, pero ese privilegio no nos tiene que hacer nosotros sentir orgullosos, sino agradecidos a Dios y humildes, porque no fuimos elegidos por ningún mérito sobresaliente que Dios haya visto en nosotros, sino por gracia, por gracia, por gracia. Versículo 8, voy a desarrollar, más aún si dice, más si aún nosotros, fíjense lo que dice Pablo acá, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. En el versículo 9 dice, como antes hemos dicho, también ahora les repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pablo le está diciendo, hermanos, si viene otro, ni aunque venga yo o uno de mis colaboradores a predicarle otro evangelio diferente, ustedes tienen la autoridad de considerarlo o considerarme a mí como anatema, que significa maldito, apartado de Dios, que no pertenece a Dios. Alguien una vez me dijo, nos dijo a mí y a mi esposa, no es tan importante la doctrina. No es tan importante la doctrina. Lo importante es la manifestación del poder de Dios. Que se sanen los enfermos, que se levanten los paralíticos, que se han echado fuera los demonios. No es importante la doctrina. Me lo dijeron. No me hables de doctrina. Háblame de poder de Dios. Pablo acá dice, no dice si alguien tiene manifestación de poder o no tiene manifestación de poder. El que tiene manifestación de poder es bendito. El que no tiene manifestación de poder es maldito. No dice eso. Si alguien viene con un evangelio diferente, no es que haya otro, alguien que venga con un falso evangelio, con una falsa doctrina, una doctrina errada, ustedes tienen que considerarle maldito. Aun si vengo yo, dice Pablo, puede ser que
sea tomado por Satanás y venga y me diga, predique otro evangelio, donde no toda la gloria es para Dios, no toda la gloria es para Cristo, no es por fe la salvación. Pone en el centro la doctrina, lo pone como algo crucial, la doctrina, el evangelio de Cristo, el verdadero evangelio, la sana doctrina. No, pero yo fui a esa iglesia y el profeta me profetizó y era verdad la profecía. La palabra de Dios, el evangelio de Cristo. Estamos de acuerdo que el viernes hablábamos en la clase, en el estudio de la palabra de Dios, que nuestra autoridad es la palabra de Dios. Así que les animo a todos que puedan venir a los estudios. Como se dijo al comienzo, aquel que no es instruido en la palabra de Dios, los indoctos, dice la Escritura, que son fáciles de engañar. Muy fáciles de engañar. No, pero yo soy inteligente. No se trata del intelecto, sino del conocimiento de la palabra. Dice Pablo, si un ángel del cielo, aun si se presenta un ángel, como pasó con José Smith, ¿no? El de los mormones, se le apareció un ángel. Era un pastor que predicaba el evangelio, pero un día se le apareció un ángel y el ángel le dijo, tengo otro evangelio diferente, toma el libro del Mormón. Dice, fíjese la escritura cómo se interpreta a sí misma y cómo se defiende a sí misma también. ¿Me estás prestando atención, no? Porque, a ver, cuando escucho a alguien que dice, no es tan importante la Biblia. No es tan importante la Biblia. A mí me quiero olvidar por un ratito que no soy cristiano, que soy cristiano y hacerlo entender de otra forma, pero no está bien eso. Y no es tan importante la Biblia, hermano, no es tan importante. Lo importante es que vas a orar por los enfermos. No, lo importante es que conozcas del Señor. El viernes hablábamos de que nuestra fe completa es cuando tenemos el conocimiento de Dios y la fe puesta por el Espíritu Santo, entonces nuestra fe se completa. O si no podemos decir yo tengo fe, es una sensación, es una presunción, es otro sentimiento. La fe no es un sentimiento, la fe es un regalo de Dios, es un fruto del Espíritu. Yo decía cómo la Biblia se interpreta a sí misma, pero también cómo se defiende a sí misma. Dice en 2 Corintios, yo lo leo, no lo busque, 11:14, cuando Pablo hablaba de los falsos maestros, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Dice, el diablo también se presenta como ángel de luz. El diablo a alguien se le puede aparecer, se me aparece un ángel, ¿sí? ¿Qué te dijo? Me dijo el ángel que no es necesario que me congregue, no es necesario que lea la Biblia, no es necesario que ore. El ángel me lo dijo, ¿y cómo era el ángel? Y tenía luces, brillaba. Satanás también se presenta como ángel de luz. No nos olvidemos que es el padre de mentira, miente. Entonces, ¿cómo podemos saber quién dice la verdad? Por medio de su palabra. Cristo lo dijo, en aquel tiempo muchos harán grandes milagros y prodigios, pero no les crean porque son falsos. Entonces, Señor, ¿cómo sabemos quién está en la verdad? Aquel que predica su palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Porque si no me puede decir mañana, pastor, en la iglesia pare de sufrir, todos los días, en cada reunión pasan como 20 personas a dar testimonio de milagros. Y ya lo dijo el Señor. Pero son milagros verdaderos, pueden ser hasta milagros verdaderos. Pero el mismo Señor lo dice, ya lo dijo. La misma palabra del Señor lo dice, no le crean. Entonces, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la luz que puedo yo interpretar? ¿O cuál es la revelación que tengo de la verdad? Es la misma palabra de Dios. Una vez me preguntó un hermano reformado que estaba en La Plata, me dijo, ¿y cómo podemos saber que estamos en la verdad nosotros? Porque la palabra de Dios, y Cristo vino a confirmar toda la palabra de Dios. Todas las profecías, el Señor vino a cumplirla. Y Cristo murió y resucitó. Por eso Pablo dice, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Cristo sería un profeta más, un pensador más, un filósofo más. Cristo resucitó.
Entonces podemos entender que Cristo es la verdad y la palabra de Dios es verdad. ¿Quiere decir algo, hermano? No. Si alguien quiere acotar, me encanta cuando alguien dice algo, me acota algo. Pero acá Pablo le dice, hermano, fíjense, yo quiero que de acá salgan pensando algo, qué importante la sana doctrina. No es que el pastor puso la moda, la iglesia reformada. No. La iglesia es... ¿Por qué iglesia reformada? Porque se deformó por los dogmas, por los pensamientos de los hombres. La palabra de Dios la vuelve a reformar, a que vuelva a la forma original de la iglesia. Por eso estamos en el mes de la reforma. Este mensaje es solo escritura, para que veamos la importancia que tiene la palabra de Dios, el entendimiento correcto de la palabra de Dios. Dice Pablo, sea considerado anatema. Si aún viene un ángel, se le aparece, dice, Dios te necesita para que seas salvo. Y suena hasta lindo porque me diría, bueno, yo soy importante. No, la palabra de Dios dice que Dios te escogió desde antes que el mundo existiera y luego te llamó a la salvación, y ese llamado es irresistible, no le puede decir que no. Y hoy soy salvo, como dice Efesios 2, 8 y 9. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, sino es un don de Dios, para que nadie se gloríe, solamente a Dios gloria. Yo quiero que busque por favor en 2 de Juan. Segunda de Juan 1:9. Segunda de Juan 1:9. Este Juan era un poco radical, un poco extremista, puede ser catalogado hoy por algunos, ¿no? Era un apóstol del Señor, Juan. Por ahí muchos dicen, no, es muy religioso este Juan. Fíjese, segunda de Juan 1:9. Segunda, no primera, segunda de Juan. Segunda carta de Juan 1:9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. La doctrina de Cristo, la doctrina de la gracia. El apóstol Juan lo dice. La palabra de Dios, el Espíritu Santo inspiró a Juan para que escribiese esta carta a las iglesias. Hoy el Espíritu Santo nos recuerda a nosotros. Voy a volver a repetir el versículo 9 de 1 Juan capítulo 1:9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. No, pero también es cristiano. Pero también es cristiano. Pero nada más que predica un solo versículo y después todo guitarreo, como se dice, ¿no? Lee un versículo y deja al lado la Biblia, el predicador, y empieza a hablar. Tengo una palabra, voy a soltar una palabra, voy a soltar otra palabra. Y la gente aplaude, la gente se levanta, la gente dice gloria a Dios. Y buscan texto en la Biblia donde hablan de la bendición por medio de la siembra. Hermano, si usted está pensando que está sembrando o dando su ofrenda a Dios para recibir bendiciones, que no conoce la Biblia. Efesios 1:3 dice que ya somos benditos con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ya somos benditos. No es que vamos a ser ya. Entonces, ¿para qué ofrendo? ¿Para qué diezmo? Dirá algunos. Por gratitud, por se llama ofrenda. Ofrenda es regalo, agradecimiento, reconocimiento, como dice David. No voy a dar una ofrenda que no me cueste. Yo reconozco que todo lo que tengo, decía David en 1 Crónica 29. Todo lo recibido de tu mano, Señor. Por eso te pido permiso para darte una parte de lo que recibí, Señor. Corazón agradecido, lleno del Espíritu Santo. No está midiendo, ay sí, pero esto no, pero no sé si darle, ay no.
Por eso Pablo dice, ninguno dé por necesidad, ni por obligación, ni con tristeza, sino dé con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Judas dice, aquellos que no tienen el Espíritu Santo se mueven por las emociones, son sensuales. Como el predicador que no predica la sana doctrina, sabe que su iglesia se llenó de carnales y no le puede hablar de estas cosas, porque ¿qué le puede decir? El Espíritu Santo te va a convencer, hermanos, para cuánto vas a ayudar para la obra. Entonces tienen que tocar las emociones. ¿Qué es lo que quiere todo el mundo? Ser rico. Prometo riqueza, pero si das. Yo he visto videos acá en Salta de una iglesia donde pasaba la gente corriendo, porque la pastora, entre comillas lo pongo, dijo, yo viajé por Europa, por Miami, ¿ustedes quieren viajar también así? Sí, den al Señor, y pasaba la gente corriendo. ¿Esa ofrenda es para el Señor o para ellos mismos? Una ofrenda mezquina, no es ofrenda. Es como aquel que va al casino y pone fichas en un número, a ver si saco o no saco. Ese es el evangelio del hombre, el evangelio que Pablo lo llamó doctrinas de demonio, que a nosotros por ahí nos cuesta decir son doctrinas de demonio, pero Pablo no le tembló la voz ni le tembló el pulso para decir doctrina de demonio. ¿Saben por qué? Porque están anulando, están opacando, tapando la obra de Cristo. Y Juan dice, hermanos, si alguno viene con ese tipo de doctrina, no lo reciban, porque aquel que lo recibe participa de sus malas obras. Y hoy por eso Juan, digo, puede ser catalogado, puede ser quizás insultado por religioso. Juan, séte más tolerante. ¿Dónde quedó el amor de Cristo, Juan? No, Juan tenía amor por Cristo, amor por la palabra de Cristo, porque Cristo por no cambiar su mensaje lo mataron. Y Juan vio a muchos cristianos, por no negar a Cristo, fueron puestos como espectáculo público por el emperador romano, lo mataban, lo descuartizaban, lo convertían en antorchas humanas, eran exhibidos a la entrada de la ciudad. Entonces Juan, ¿cómo va a venir, va a recibir a uno que está en la doctrina errada? Le va a decir, bienvenido. Cuenta la historia que el apóstol Juan tenía problema con un falso maestro llamado Cerinto. No está en la Biblia esto, en la historia cuenta. Dice que el propio apóstol Juan salía huyendo de los baños públicos cuando llegaba el hereje Cerinto y gritaba a Juan, salgamos de aquí a toda prisa, no sea que se nos hunda el edificio. Decía, porque Cerinto, el enemigo de la verdad, está aquí. Juan estaba en un baño público. Entraba Cerinto, un falso maestro, y Juan lo veía, salía corriendo y salía, salgamos de aquí, no va a decir que el Señor mande juicio sobre este hombre y derribe el edificio y todos muramos con él. Aquel que invoca el nombre de Cristo apártese de iniquidad, decía Pablo, recordando, Pablo dijo eso recordando cuando Dios castigó la rebelión de Coré y se le abrió la tierra, tragó a toda su familia y dijo, los que están conmigo vengan, dijo Moisés. Y Pablo dice, aquel que invoca el nombre de Cristo apártese de toda iniquidad. Y Juan entendía que cuando entraba un hereje, alguien que iba en contra de la verdad de Cristo, en cualquier momento podía recibir el castigo de Dios y decir, yo no quiero estar con él cuando Dios lo castigue. Y estaba en el baño público, salía corriendo, dice, salgan de acá porque aquí hay un enemigo de la verdad, está aquí, que era Cerinto. Qué diferente a nosotros. A veces nosotros nos comportamos como como Josafat con Acab. Fue Josafat a visitarlo a Acab, que era como consuegro, algún parentesco había. Y le dijo, pero si somos hermanos nosotros, somos iguales, somos hebreos los dos. Somos evangélicos, yo también soy, evangélico, pero reformado, no sé qué soy. Y viene Dios, le dice, después cuando van a la guerra juntos todo, y viene Dios, se le cruza en el camino a Josafat, que era un hombre temeroso de Dios, y viene el profeta Jehú y le dice Dios, voy a parafrasearlo, ¿no? Está muy enojado con vos porque ayudaste a aquel que es enemigo de Dios.
Capaz alguien está pensando, pero usted me dijo la semana pasada, predicó que tenemos que amar a nuestros enemigos. Sí, no, en la Biblia no se contradice, no hay error. Cuando dice ayudar al enemigo es ponerse, hacer causa común con él. Somos iguales. Estamos del mismo bando. No, enemigo de Dios, los que son amigos de Dios, dijo Cristo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les digo. Fíjense qué diferente, qué visión diferente tenía el apóstol Juan con respecto a la doctrina de Cristo. ¿Le interesa la doctrina de Cristo? Ahora quiere escucharlo todo. ¿Le interesa la doctrina de Cristo? Sí. Venga, los estudio entonces. Ya Dios tomó nota del nombre de cada uno, dijeron amén, para que venga el viernes a los estudios. Si me interesa la doctrina de Cristo, tengo que estudiar de Cristo. Pero ya sé que cuesta, puede haber mil excusas, pero aquel que ama a Cristo deja todo por Él. Deja descanso, deja un espacio que quizás tenía para otra cosa, no voy, aparté para el Señor. Porque el Señor dejó el cielo por nosotros. El Evangelio de Cristo es eso justamente, el Evangelio de Cristo. Y gira alrededor de Cristo. Dice Pablo, ya termino el versículo 10. Pero ahora, pues, dice Pablo, Gálatas 1:10, digo bien. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Ya para concluir el mensaje, Pablo dice, yo quiero que esta pregunta nos hagamos nosotros. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Cuál es la meta? ¿Cuál era la meta de Pablo? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era la motivación de su ministerio? Agradarle a Dios, agradarle a Cristo. ¿Cuál es la motivación de usted? ¿Agradarle a los hombres o agradarle a Cristo? Si mi motivación fuera agradarle a los hombres, le aseguro que estaríamos en un salón más grande, en otra condición, en la infraestructura diferente, porque muchos no se hubieran ofendido. El Evangelio, escuchaba al predicador John MacArthur que dice que el Evangelio ofende. Y le preguntaron a él si alguno lo ofendió. Yo ofendo todo el tiempo, dice, con el Evangelio. El Evangelio ofende al hombre, al pecador. El Evangelio de Cristo es ofensivo. ¿Por qué apedreaban a los primeros cristianos? ¿Por qué los mataban? Porque decía, el Evangelio venía a decir, sos pecador. Lo que está haciendo está mal. El Evangelio de Cristo que salva también condena. Pablo dice, yo no busco agradarle a los hombres, mi meta no es esa, mi propósito no es ese, mi motivación no es esa. Es agradarle a Dios, porque Pablo sabía que, y estaba persuadido, convencido, que él era siervo o esclavo de Cristo. No, el amor a las almas, ponen algunos. El amor a Dios primero. Te va a dar amor por las almas. El Evangelio de Cristo, decía, es eso justamente. El Evangelio que gira alrededor de Cristo. Cristo es el centro. El falso Evangelio, el Evangelio de los hombres, el hombre es protagonista o coprotagonista en la salvación, es el Evangelio que busca el favor del hombre. El Evangelio donde nunca buscan ofender al hombre. Las personas no se sienten ofendidas. El Evangelio motivador, que te motiva. Yo digo, más que predicadores, son coaching. Te motivan, te hacen sentir bien. Pero sabe que eso es como una espuma, que luego se desvanece. Llega a tu casa y decís, estaba bien y ahora estoy mal. El Evangelio de Cristo te cambia, te transforma. Pero este Evangelio solamente es recibido por aquellos que han nacido de nuevo, por aquellos escogidos por Dios para salvación. Necesitamos tu palabra, Señor.
Yo quiero que para terminar el mensaje que quede muy claro la importancia de la sana doctrina, del conocimiento correcto, de la interpretación correcta de la Escritura. Que ningún predicador de un evangelio falso nos confunda. Que ninguna persona que venga diciendo que yo predico de Cristo te confunda. Que tengamos conocimiento suficiente, hermanos. Que seamos, como dice Pedro y decía Judas también, defensores. Fervientemente defendamos la doctrina. Sepamos defender lo que en teología se llama apologética, ¿no? Saber defender nuestra fe, pero con conocimiento. Saber que la Biblia dice, así como Satanás cuando le tentó a Jesucristo, Jesucristo con la misma palabra le dijo, escrito está. Escrito está. Ahí vemos la primera confrontación a la falsa doctrina. Jesús le dijo a Satanás, escrito está. Jesús podría haber dicho, yo digo, pero él se sujetó a la palabra y dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, solamente a Él adorarás y servirás. Y nosotros, hay cristianos que dicen, no es importante el conocimiento, la doctrina. Con que yo ore, me congregue y ya está. Oramos al Señor y agradecemos por su palabra. Padre bendito, Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. En tu presencia.